A continuación tenemos al experto internacional, doctor Luis Jorge Garay, de Colombia. Reflexiones en torno a la gestión social de la minería como sistema a la justicia socioecológica transnacional y al modelo minero neo-extractivista, a propósito del caso de Colombia. Recordamos que el doctor Luis Jorge Garay es ingeniero industrial magíster en economía de la Universidad de los Andes, doctor en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, consultor del BID, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de la Contraloría General de la República de Colombia. Ha publicado más de 55 libros y cerca de 90 artículos en revistas especializadas sobre temas como comercio internacional e integración económica, migración internacional, desarrollo industrial, exclusión social, globalización, desplazamiento forzado y victimización, captura y reconfiguración del Estado y construcción de sociedad, e igualmente se desempeña en el área de socioecología, política de la extracción de recursos naturales no renovables. Invitamos al doctor Luis Jorge Garay. Es media hora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la Corte Constitucional y su presidente por la oportunidad y el privilegio de invitarme. En segundo lugar, felicitar por la iniciativa, que este 10º encuentro constitucional se trate sobre la tierra y los territorios. Y en tercer lugar, quiero expresar mi gratitud y mi oportunidad de volver después de muchos años a este territorio, que se distingue en la actualidad por ser un territorio donde la comunidad está deliberando y expresándose en defensa de sus intereses de toda naturaleza de mediano y largo plazo. Creo que hace más de 20 años no venía a esta tierra. Entonces, para mí ha sido un gran privilegio. Ayer en la Universidad del Tolima compartía con estudiantes, con profesores y con la comunidad universitaria y encontraba algo que quizá en otras partes de Colombia no se encuentra. Es un espíritu por aprender, por deliberar, por reflexionar y por acertar, no solo para hoy, sino fundamentalmente para las generaciones futuras. Gracias a Tolima, porque creo que es una experiencia y un aprendizaje y sobre todo una demostración que Colombia tiene que avanzar en la participación ciudadana para deliberar y ojalá ir construyendo verdaderamente un Estado democrático de derecho en Colombia. Bueno, yendo al tema, voy a hacer la presentación que no va a seguir el borrador. Voy a adecuar la presentación ante la riqueza de argumentos y debates que he oído en estos 2 días y la voy a estructurar para dar, no respuesta, sino consideración a múltiples de los argumentos que se han hecho. Quizá el primer tema que quiero hablar es la etapa actual de la globalización capitalista y el modelo neoextractivista minero en los países del sur global, retomando las palabras de Rodrigo. Porque primero tenemos que entender cuál es la ecología y la economía política que está detrás de este proceso, a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, con los poderes y las fuerzas económicas y políticas, y en nuestro caso en muchos espacios militares, para llevar a cabo un modelo neoextractivista de tipo enclave en Colombia. Entendido esa lógica, debemos proceder, a mi juicio, a comprender el carácter de la minería como un sistema complejo, un sistema socioecológico complejo,
que impone y exige responsabilidades en múltiples instancias del Estado y la sociedad, en este caso colombiana. En tercer lugar, avanzar en una caracterización de la aplicación del modelo neoextractivista tipo clave en el caso Colombia, como uno de los casos más perversos del neoextractivismo contemporáneo en el sur global. En cuarto lugar, espero que haya tiempo, poder hablar sobre algunos de los retos esenciales para superar este modelo. Primer tema. La globalización capitalista actual se define por una etapa en la cual hay una competencia incesante entre capitales poderosos de diversa naturaleza, capitales productivos, financieros, especulativos, por el acaparamiento del suelo y del subsuelo en amplias regiones del país, del mundo, especialmente el sur global, léase África, América Latina y ciertos países del Asia, en aras del aprovechamiento de ese suelo y subsuelo para la producción de commodities necesarios en los países avanzados y de nueva industrialización de crecimiento rápido, como China e India, para la producción de sustitutos del petróleo a través de los agrobiocombustibles, desviando la naturaleza del uso de la tierra para bienes agrícolas hacia otros bienes no agrícolas. Y en el aprovechamiento del subsuelo para la explotación de recursos mineros no renovables para las necesidades de expansión del capital y del capitalismo en los países del norte y de los nuevos industrializados. Esa es la etapa actual de capitalismo más característica. En esa etapa, dentro del modelo neoliberal imperante, aún hoy todavía, se desarrolla por injerencia inicial de organismos internacionales como el Banco Mundial, el modelo neoextractivista tipo enclave que algunos, y que debe estar presente aquí Germán Palacio, han hablado tipo colonial o neocolonial. Para evitar problemas, por ahora hablemos neoextractivismo tipo enclave, que consiste en lo siguiente. Consiste en promover, auspiciar, favorecer a través de la política pública de los países del sur global la inversión de capitales extranjeros y nacionales poderosos para el aprovechamiento del suelo y del subsuelo, concediendo primero, seguridad jurídica, la llamada en el neoliberalismo la seguridad jurídica del capital extranjero, que es lo que hoy el gobierno de turno colombiano está buscando garantizar con la llamada licenciamiento ambiental express oral, entre otras razones. En segundo lugar, garantizar la atracción en la competencia con otros países del sur de capitales a través de dádivas y exenciones socialmente injustificadas de tipo fiscal, tributario y laboral, incluso en algunas circunstancias. Y en tercer lugar, la creación de una institucionalidad insuficiente que garantice que las normas ambientales, laborales y de otro tipo estén en competencia entre países del sur hacia la baja y no sea hacia la alza. Es decir, en un progresivo deterioro de las restricciones y de las condiciones medioambientales y sociales para el desarrollo de las industrias extractivas, en este caso mineras. Es un caso extremo, aberrante, pauperizador del modelo neoliberal imperante. Por supuesto, hay diferencias entre países. Colombia se distingue por estar en un extremo, en el extremo más favorecedor para la atracción de
las empresas y capitales externos. Solo menciono algunos rasgos característicos para que tengamos la debida preocupación a la hora de discutir los otros elementos. Uno, Colombia es uno de los países en América Latina que tiene la renta minera más baja. Se equipara relativamente con la del Perú y ostensiblemente menor a la mayoría de otros países. Se refleja esta baja renta minera en que, a diferencia del discurso oficial y de las empresas mineras y de sus afiliados y profesionales, en que no aporta recursos suficientes ni cuantiosos al erario nacional. Solamente en los últimos 7 años ha aportado un promedio del 0.6% del PIB al año, lo que es a todas luces aberrante. Aberrante si en la misma medida no hay la institucionalidad ni la voluntad decidida en el país de garantizar el pago de compensaciones por toda la erosión del patrimonio público, como ocurre hoy día en Colombia. Es decir, esa imagen de que la minería tal como está desarrollándose en este modelo minero es un motor o puede ser un motor de crecimiento y de desarrollo por el lado de los recursos que otorga el Estado, claramente es falaz y no corresponde a la realidad. Segundo lugar, el modelo neoextractivista busca que sea una actividad de enclave, que no genera encadenamientos productivos en el país, porque el 95% de la gran minería, su producto es exportado al exterior sin ninguna transformación y sí con todos los impactos ambientales en su transporte para el exterior. O sea, tampoco genera empleo. Tercer lugar, falaz y no cierto. En este modelo neoextractivista colombiano tampoco genera divisas al país. Es más, en términos de divisas tiene un impacto estructural neto ampliamente negativo. Y ustedes se preguntan, ¿cómo así? Si trae inversión extranjera y exporta todo el producto. Pues sí. Pues tienen un privilegio que es un régimen cambiario especial, mediante el cual todas las empresas mineras no tienen que nacionalizar y monetizar recursos, sino en aquello que implica para la contratación de mano de obra y algunos servicios financieros y de transporte. Por lo tanto, el impacto cambiario es ampliamente negativo. No hay divisas. Otra cosa es balanza de pagos, pero lo que interesa es las divisas, no las transacciones nominales. Cuarto lugar, ante la precaria institucionalidad en los territorios, los grados avanzados de captura, cooptación del Estado en las regiones en Colombia, pero también algo fundamental, el bajo nivel de regalías, encontramos, y se me olvidó decir que parte de esta presentación se basa en un trabajo colectivo y no solo mío. Tuve el privilegio de ser el director de este grupo en la Contraloría General de la República por 2 años. Y mucho de lo que estoy hablando es fruto de esa acumulación de conocimiento colectivo que, por supuesto, no es solo individual. Más adelante sí voy a hablar de unas reflexiones que surgen después de la calma de 20 meses inmersos colectivamente en este trabajo, sobre una reflexión que más adelante anuncio que es personal eminentemente y me compete la responsabilidad de los errores y omisiones. Cierro el paréntesis. A diferencia de lo que se menciona, en un estudio analítico y empírico detallado, se encuentra la siguiente conclusión. En Colombia, los municipios eminentemente mineros tienen indicadores sociales y de desarrollo institucional peores, incluso que el conjunto de los municipios cocaleros, donde están en las condiciones más deterioradas y bajo, obviamente, la captura de la ilegalidad.
Por supuesto, estos indicadores de los municipios mineros son mucho menores aún de los municipios eminentemente petroleros. Y la razón es que si bien en términos socioecológicos la industria extractiva petróleo y minería tiene semejanzas, la estructura institucional, regulatoria y legal en Colombia y espacio legal en Colombia entre la minería y la industria petrolera e hidrocarburos es radicalmente diferente, que explica en parte esta diferencia. Quinto lugar, y algo muy fundamental, el empleo generado, al ser de tipo enclave, de ser capital intensivo, evidentemente es mucho menor que el empleo que generan las actividades tradicionales de agricultura y manufactura. Estamos hablando del empleo legal, de la minería legal. La minería no legal, que está compuesta por la informal, la empresarial que no satisface los requisitos ambientales y fiscales, y la abiertamente criminal, está demostrada en unas últimas cifras de la Agencia Nacional Minera, tiene una mayor intensidad de mano de obra y genera mano de obra, pero condiciones en algunas veces esclavizantes y en la mayoría, obviamente, sin cumplir ninguna norma laboral internacional. Habría mucho más que hablar de los impactos, pero quiero dejar solo aquí, porque si no se me va la presentación que no quería que fuera, pero es solamente para decir, el modelo minero hoy vigente en Colombia no es un modelo que pueda servir de apalancamiento al desarrollo, al crecimiento, a la redistribución y a la reducción de la pobreza y la inequidad, ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. Punto. Sí. Esto sin hablar de las pérdidas patrimoniales para la sociedad colombiana de largo plazo, incluso en tiempo no humano, que está implicando el no sometimiento a normas ambientales, que lleva a unos costos de todo tipo, sociales y ecológicos, incalculables, con pérdidas irreversibles, que hace que claramente este modelo tiene que ser revisado a fondo para volver como Estado y sociedad a tener una nueva visión del aprovechamiento de la riqueza del Estado y de la nación colombiana. Segundo tema, este modelo neoextractivista, que es desigual, inequitativo, entre diferentes sectores sociales y entre países, exige para impedir la acumulación de desigualdades y de injusticias, no solo ambientales, injusticias sociales, económicas, financieras y por supuesto ecológicas, del desarrollo de una justicia socioecológica, ambiental, transnacional. Pero como lo decía Rodrigo, claramente tenemos que avanzar a una justicia socioecológica local y nacional debidamente institucionalizada y vinculante. La creación y la construcción de la justicia transnacional socioecológica requiere, por supuesto, avanzar en los múltiples campos que van desde lo propiamente jurisprudencial, de derechos, de la judicialización y la exigibilidad de la multiplicidad de derechos y también a nuevas órbitas en los derechos penal, civil y administrativo. Términos locales. Si bien la Corte Constitucional colombiana y la Carta Política de 1991 avanzó sustancialmente en una jurisprudencia constitucional en derechos medioambientales,
en derechos sociales, en el marco de un Estado social de derecho como lo instituye la Carta del 91. La experiencia nos muestra que este desarrollo es claramente insuficiente a las realidades del mundo de hoy. Bienvenidos los avances como la sentencia del magistrado ponente Nilson Pinilla del principio de precaución. Importante avance. Importantes avances se han dado en la Coordinación Nacional Territorio con la reciente autosentencia C-123 del 2014, que comparto la misma observación de Rodrigo, que se quedó bastante corta, pero por lo menos un avance. Sin embargo, en estos 2 últimos días hemos visto, quizá yo de una manera sesgada, la problemática en la construcción de los derechos, en los derechos sociales y en los derechos ambientales, tanto a nivel transnacional como a nivel local y nacional. Y ello parte de un principio, a mi juicio, clave. Es que solo en la medida que ha avanzado el análisis científico, ha habido mayor experiencia internacional con la industria extractiva, ha avanzado también una nueva comprensión científica sobre la naturaleza de la extracción de recursos naturales no renovables y de sus impactos. Solo hasta muy recientemente se está consolidando una concepción, en primer lugar, de que la extracción de recursos naturales no renovables, a diferencia de cualquier otra actividad, está marcada por un rasgo característico esencial, que es la imprevisibilidad, que es más allá del riesgo. El riesgo es apenas un elemento, la imprevisibilidad es un rasgo distintivo. Por eso es que el principio de precaución es fundamental. Pero también el avance científico ha encontrado la multiplicidad de los impactos en todas las esferas e instancias de acción determinante. No solo sobre el subsuelo, sino sobre el suelo, y no solo sobre la ecología, sino sobre la sociología, sobre la sociedad y las comunidades que habitan el territorio. Es así como solo muy recientemente ciertas líneas de pensamiento aceptan ya que la explotación de recursos naturales no renovables es un sistema socioecológico o ambiental, para mí es más socioecológico que ambiental, complejo, que en su complejidad, por la interacción entre los subsistemas social y ecológico, impone la necesidad de desarrollar una gestión social sobre la resiliencia y no sobre la sostenibilidad, que es insuficiente. El debate sobre la sostenibilidad no lo quiero dar aquí, pero es claro que la concepción básica de sostenibilidad no aplica a la explotación de recursos naturales no renovables. Una vez se explota, no se llega al mundo de atrás igual. En general, se transforma. Lo que hay que buscar, por lo tanto, es la garantía de la resiliencia social y ecológica, y para ello se requiere una gestión pública y social. Ahí reside el papel del Estado. El Estado no solo le compete una responsabilidad indelegable por ser el propietario de ese recurso natural, sino porque es el único agente en la sociedad legítimo que puede garantizar la administración y la gestión bajo una legislación, una normatividad y una regulación de un recurso escaso no renovable como son los minerales. Esta mañana oíamos al magistrado argentino y esto está demostrado por la llamada tragedia de los comunales. Él dice de los comunes, bueno, de los bienes comunes, precisamente porque solo el Estado es el único que puede arbitrar y le corresponde esa tarea. De tal manera que no es posible, o sí es posible, pero no es razonable, racional, ni defendible socialmente que el Estado
avance en la privatización de su función esencial en la gestión de la resiliencia de los sistemas socioecológicos en el país. ¿Pero eso qué implica? Eso implica una nueva organización y estructuración normativa e institucional para garantizar ese propósito. Colombia ha avanzado en algún desarrollo institucional en los últimos años ante una extrema precariedad, pero sigue siendo absolutamente precario. Y aquí quisiera hacer esta observación. La complejidad no se supera con la simplificación y con la negación de la complejidad. La complejidad se debe enfrentar administrándola de manera científica y técnica. La complejidad no se puede reducir solo con una institucionalidad. La complejidad exige que una sociedad y el Estado representativo tome los tiempos y los conocimientos necesarios para no cometer daños sociales irreversibles por muchas generaciones en las sociedades. Por eso la licencia express oral no tiene ningún sentido si de lo que se tratara es garantizar la responsabilidad del Estado. Es una irresponsabilización del Estado a su tarea de cumplimiento de los derechos fundamentales y de los fines esenciales del Estado. Pero avanzar en esta institucionalidad y jurisprudencia tiene que abordarse no solo el tema constitucional, creando, modernizando y ampliando la conceptualización de los derechos. A mi juicio hay que revisar la legislación y la concepción en muchos casos de la legislación ambiental, no solo colombiana, sino mundial, y es parte de lo que hemos oído de las fricciones, las contradicciones que hay en el desarrollo jurisprudencial en estos temas. En segundo lugar, hay una instancia fundamental que hay que avanzar. Los recursos naturales no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es el dueño de esos recursos. Por lo tanto, el control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República tiene que sufrir una modificación y reforma fundamental. Hoy el control fiscal solo permite que se haga un enjuiciamiento de pérdidas del patrimonio si hay una evidencia cuantificada seria de los daños infringidos, en este caso por la explotación minera. Y esta es una trampa mortal, porque cuantificar los daños en muchos casos es imposible. Y menos aún demostrar relaciones de causalidad formal en la complejidad del sistema. Por eso hasta hoy día, en la Contraloría General de la República no se ha podido avanzar en juicios de responsabilidad fiscal definitorios por pérdidas del patrimonio nacional, que sería el único ente de control que podría avanzar en la recuperación de pérdidas no previsibles en favor de la nación. Ante ello hay que adoptar unas nuevas modalidades, como es buscar que los responsables hagan todas las acciones necesarias para volver a la situación anterior lo más asimilable posible, porque su cuantificación es inviable. Tampoco hay un régimen administrativo suficiente para castigar, fuera meramente administrativa, de irresponsabilidades, omisiones estado-corporativas en el manejo de recursos del Estado. Ante la naturaleza de un sistema complejo de la multiplicidad de impactos transgeneracionales, decisiones de funcionarios responsables, a sabiendas de las implicaciones que ello tiene, no tienen ningún enjuiciamiento fuera de lo mero administrativo. Y por ello es que no hemos creado una ética y una moral pública y ciudadana en el manejo de los recursos naturales no renovables.
Por ello creo que hay que abordar todas estas instancias y algo más fundamental. Hay que construir una ética socioecológica para la explotación de los recursos naturales. Es decir, tenemos que avanzar mientras las otras instancias jurisdiccionales, constitucionales, administrativas y de control fiscal van avanzando a algo indelegable: la construcción de una memoria de las injusticias alrededor de los daños sociales de la explotación de los recursos naturales no renovables. La impunidad social, sobre todo el manejo de los recursos naturales en un país como Colombia, es total, plena. No hay el ejercicio de fiscalización del abuso o del mal uso, de la responsabilidad de los funcionarios y de las instituciones en el manejo de recursos como públicos de esta naturaleza. Estos son elementos centrales para construir un sistema de justicia socioecológica nacional y, por lo tanto, también avanzar a lo transnacional. No se trata solo, pero muy fundamental, de derechos, sino también de cómo se operacionaliza este emprendimiento de responsabilización de faltas y omisiones estado-corporativas en el manejo de recursos no renovables. Tercer tema. Todo lo anterior lleva a que el sistema de justicia es un sistema complejo, que no se puede simplificar, que hay que irlo construyendo socialmente, desde lo local, nacional a lo internacional. No se trata solo de derechos, sino de cómo se logra vindicar y responsabilizar y castigar las faltas y omisiones estado-corporativas en este respecto. Ante estas circunstancias, por supuesto, una sociedad como la colombiana está a la vera de una definición hoy, cuando hablamos de la eventualidad de un posconflicto, pero no de paz. La paz es un paso ulterior al posconflicto. El debate ayer muestra que Colombia requiere construir la verdad como elemento esencial del paso del posconflicto a la paz. Las violaciones sobre el patrimonio nacional de los recursos naturales no renovables a través del tiempo tienen que hacer parte de este proceso de verdad. Pero además, algo muy fundamental en el territorio hoy: la minería es, en muchos territorios, uno de los conflictos más agudos, y es previsible que continúe siéndolo por muchos tiempos en Colombia, por múltiples razones. La minería se desarrolla donde está el recurso, no donde está la voluntad del empresario o del criminal, sino donde está el recurso. En muchas partes del país donde no hay un Estado o el Estado está capturado por la ilegalidad, están buena parte de los recursos del país, los recursos naturales. Ya voy. Por lo tanto, en las regiones se ha desarrollado una variedad de minerías. Y con esto quiero dejar claro un debate tergiversado por la gran minería. El hecho de que haya una constatación clara que en muchas regiones donde hay minería ha habido una sistemática violación de derechos humanos, nunca hemos dicho que es la minería legal la que ha producido esa violación. Lo que queremos constatar e insistir es que donde se desarrolla la minería es precisamente donde hay unas condiciones de conflictividad y de violencia inmanentes, que lleva a que precisamente la minería legal tenga una responsabilidad en el desarrollo minero aún en las regiones donde están. Obviamente es responsabilidad del Estado,
pero las empresas tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque simultáneamente ha habido una hibridación en el territorio entre 7 modalidades o 6 modalidades de minería simultáneamente. Unas legales, que son las que tienen toda la normatividad institucional y ojalá la cumplan, no necesariamente la cumplen, que es la minería legal, generalmente de gran escala. Están 2 amparadas constitucionalmente, la ancestral y la artesanal. Pero simultáneamente han emergido 3 tipos nuevos, o no tan nuevos algunos como la informal, la empresarial que no cumple ni satisface la normatividad y la abiertamente criminal. Por eso hay una confusión metodológica y conceptual en el gobierno e incluso en el debate público, que se ha mostrado en que ha habido 2 o 3 proyectos de ley del Ministerio de Defensa donde confunde la minería criminal con la minería informal y la cataloga de la misma naturaleza. Necesitamos tener claro que en esta hibridación de minerías, tal como se ha desarrollado, este conflicto perdurará habiendo aún posconflicto en términos de la negociación de La Habana. Entre otras razones, porque en la minería criminal actúan los grupos guerrilleros, las BACRIM y organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Zetas. Por lo tanto, es claro que compete al Estado la responsabilidad de un nuevo ordenamiento minero, pero también le compete a la minería legal, que en ocasiones, por acción u omisión, contribuye a la reproducción de las otras minerías, un papel indelegable en la resolución de la ilegalidad en la minería. Por lo tanto, hay unos retos fundamentales. Colombia tiene que decidir como sociedad cuál es el rumbo que va a tomar con respecto a la minería. O profundiza el modelo neoliberal imperante. ¿Me da 2 minutos? ¿Y acabo? Bueno. O profundiza el modelo neoliberal predominante, revirtiendo logros jurisprudenciales y legales y retrocediendo en el Estado social de derecho precario que tenemos para garantizarle a los inversores extranjeros la celeridad y la seguridad jurídica, implicando una masiva transferencia de recursos a los agentes transnacionales, sin una retribución debida a las comunidades locales y a la nación, como pareciera ser, y quiero ser en eso muy claro, el planteamiento de esta segunda administración Santos, ante los obstáculos o las problemáticas que enfrentó la locomotora minera en la primera administración, y que por lo tanto en ese escenario implica, entre otras, derruir la consulta previa, derruir el consentimiento previo vía administrativa, a la espera que solo algún día la Corte Constitucional dirima la inconstitucionalidad del caso, pero sería tarde, porque ya los impactos estarán en ese momento irreversibles, creando mayor conflictividad en los territorios nacionales y por lo tanto creando unas nuevas formas de violencias que alteran esa transición tan delicada eventual del posconflicto a la paz. O 2, en un espíritu de Estado social y ambiental o ecológico de derecho,
toma la decisión el Estado, en este caso el gobierno de turno, porque como decía el magistrado argentino, hay infortunadamente una irreconciliación entre los impactos de la minería que son de largo plazo y las necesidades de éxito de los gobiernos que son de inmediato plazo. O toma la decisión de avanzar a un nuevo modelo minero, de minería necesaria, donde se corrijan todas las falencias existentes y donde se garantice que el interés prioritario es el interés nacional y no el interés de los capitales transnacionales langosta que vienen, explotan y se van. Por lo tanto, tendríamos que decidir como sociedad y como Estado que este no es un asunto del gobierno de turno únicamente, por más de que haya sido electo en este sistema democrático formal bastante imperfecto. Que esto es una decisión de la nación. Que en vez de debilitar el Estado social de derecho, debe fortalecerlo si quiere que en Colombia haya construcción de paz. Y que para ello tenemos que reforzar, ampliar la jurisprudencia de este Estado social de derecho para darle las garantías plenas a las comunidades, para que las decisiones sobre los intereses de todos no la tomen unos pocos funcionarios sin ninguna fiscalización y, por supuesto, penalización, ni siquiera moral ni ética en la sociedad colombiana. Por lo tanto, humildemente uno pide que si realmente queremos avanzar a la paz, este es uno de los problemas que debemos abordar con democracia, más democracia y no con menos democracia y más autoritarismo. Por supuesto, y termino porque ya me pasé demasiado, por supuesto, la democracia tiene sus límites. En el capitalismo, la democracia en algunos momentos puede llevar a obstáculos y conflictos que tienen que ser resueltos democráticamente. No hay que acabar con las consultas porque toman tiempo. Lo que hay que buscar es cómo se concilian los intereses para el bienestar de todos, dentro de metodologías, normas, regulaciones que se pueden construir interculturalmente y también con las comunidades campesinas que son sujetos también de consideración constitucional especial. Por lo tanto, termino diciendo, el modelo neoextractivista minero de Colombia es perjudicial, dañino, con efectos irreparables y sin compensaciones debidas ni a la nación ni a las comunidades. Tenemos que asumir el compromiso de que son recursos sagrados y de que ese argumento economicista a la cual pertenezco yo, esa disciplina, de que si no se vende ahora, pues se pierde la oportunidad, es falso. Los recursos están ahí y los podemos aprovechar en el momento que sea deseable y posible en el futuro. No caigamos en el cortoplacismo, en las afugias de las necesidades fiscales de los gobiernos de turno como el de hoy, que parte, como expresaba algunos funcionarios públicos, es que el modelo minero, la minería, puede ser la salvación de nuestro problema fiscal de inmediato plazo. Falaz y perjudicial. Gracias.